Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a la doctora María Marván, a la consejera electoral Claudia Zavala y al doctor Marcos del Rosario a este nuevo espacio que inauguramos en conjunto la Facultad de Derecho de el ITESO, Estrategia Electoral y el Laboratorio Electoral de Estrategia Electoral y la Barra Mexicana de Abogados a través de la Comisión de Derecho Electoral, en el cual estaremos discutiendo una vez al mes de diferentes temas relacionados con las elecciones y la democracia, particularmente en México, pero también hablaremos de lo que ocurre en otras partes del mundo, porque sin duda es muy importante y siempre es una gran referencia. Antes de empezar propiamente con el tema del día de hoy, que será, hablaremos de la libertad de expresión en las elecciones, ya les platicaré la dinámica en unos minutos. Me gustaría primero que el doctor Marcos del Rosario, como coordinador de la licenciatura en Derecho del ITESO, nos dé unas palabras de bienvenida y nos dé un comentario inicial al respecto. Marcos, bienvenido, amigo. Gracias, mi querido Arturo. Antes que nada, pues me congratulo de que estemos la Barra, el ITESO, ¿no? A través del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos y la licenciatura en Derecho, junto con la Estrategia Electoral, haciendo este esfuerzo de reflexión, de análisis, que viene muy a tiempo en el contexto político-electoral que estamos viviendo. Y lo decía antes de que arrancáramos formalmente. Para mí es un honor y un placer contar con dos especialistas de primera, dos grandes profesionales del derecho, pero sobre todo dos mujeres excepcionales, grandes compañeras, grandes amigas, y que han trabajado durante mucho tiempo por la democracia de este país, hay que decirlo así tal cual, ¿no? Cada una desde su trinchera. Y bueno, para el ITESO, para la Barra, para Estrategia, es un gusto contar con la doctora María Marván y también con la consejera Claudia Zavala. Ambas tengo el gusto de conocerlas desde hace tiempo. A la doctora Marván pues le hemos seguido toda su trayectoria académica, también en el espacio y en el aspecto público, con los cargos que ha ocupado, que los ha hecho siempre con una solvencia y un profesionalismo a cabalidad. Y bueno, pues a Claudia tuve el gusto tuvimos, Arturo también estaba en ese momento en sala superior, de coincidir afortunadamente con ella como compañeros ahí en la sala superior, y luego pues hemos seguido su trayectoria. Y la verdad también me congratulo que estés ahí en el INE, en el Consejo General. Gente como tú hace falta para impulsar desde el órgano, ¿no?, constitucional autónomo, y más en tiempos actuales en los cuales pues el INE se mantiene, ¿no? Pese a todo y pese a todos, manteniendo la salvaguarda del orden constitucional desde su ámbito de competencia. Entonces, Claudia, un gusto. María, bienvenidas. Y para el ITESO les digo, pues esa es su casa. Ojalá que en cuanto pase esto, no ojalá, es un compromiso más bien, y les he dicho a todos y todos los que han estado en ejercicios virtuales, que una vez que haya la posibilidad de, evitando cualquier riesgo, cualquier situación, puedan acudir al campus, estar en Guadalajara y hacer una visita presencial, una actividad. Así que el compromiso de antemano se los pongo en la mesa, ¿no? Y bueno, a ver, la idea, además de darles la bienvenida, y es un gusto para el ITESO contar con ustedes, y también les doy la bienvenida a todos y todas los que nos están escuchando en este momento, alumnas, alumnos, profesores y profesoras, no solamente de la carrera de Derecho, sino también de otras carreras, del departamento, de otros departamentos. Les agradezco el apoyo. La sociedad también de alumnos de nuestra carrera es una sociedad siempre muy comprometida, muy proactiva, y también le agradezco que haya estado ahí presente promoviendo este seminario. Bueno, quisimos arrancar con el tema de libertad de expresión, porque creo que al final de cuentas, dentro de una democracia, el derecho humano pilar o fundamental es la libertad de expresión. Y en la medida que la libertad de expresión goce de una buena salud, ¿no?, y eso implica un reconocimiento efectivo y una protección adecuada,
y que realmente se viva a plenitud como tal, pues estaremos en un ámbito de libertad democrática adecuada, ¿no? Óptima, al menos dentro de los parámetros que nuestra Constitución y sus tratados internacionales nos refiere. Esta elección, y pareciera que se vuelve como una costumbre cada elección, siempre decimos que es la más importante, la más grande, pero bueno, al parecer sí es la más grande esta elección, y ahorita, bueno, tenemos aquí a la consejera que nos va a decir todo lo que conlleva la infraestructura, la preparación, ¿no?, de la misma, pero por el contexto político, histórico y social que estamos viviendo, también es determinante, ¿sí? Y creo que la libertad de expresión como derecho humano tiene que ser nuestra principal preocupación de cara a salvaguardar los otros derechos, ¿no? Los derechos de carácter político, porque si este derecho se ve acotado, se ve vulnerado, se ve, ¿no?, con una constante y permanente acecho para que sea reducido, pues todos los demás derechos creo que no van a tener una vigencia adecuada. En ese sentido, hay varios temas, varias ya situaciones que han ido surgiendo, no solamente ahora en pre-campaña, sino desde antes, en los cuales pareciera que nuestro modelo de comunicación política, y eso también se ha venido diciendo desde hace tiempo, parece que está agotado, o al menos hoy en día está siendo confrontado, ¿no?, por distintos actores, desde el Ejecutivo, he visto también ahí de todos los partidos, pues actores, precandidatos que aduciendo su libertad de expresión, pues parecía que las reglas de operación previstas desde el artículo 41 y toda la reglamentación, pues no se están cumplimentando en aras de esa aparente libertad de expresión. Y todo el mundo aduce la libertad de expresión, pero a nosotros nos preocupa, desde el ámbito académico, que hay una intentona de muchos lados, de muchos sectores, de solamente escuchar una sola voz, ¿no? Y en ese sentido, quisiera referir al juez Holmes, el cual siempre mantuvo y hubo un viraje en su forma de interpretar lo que era la libertad de expresión, y hablaba de que una democracia, pues de alguna manera la libertad de expresión es el derecho que debe prevalecer, respetando incluso aquello que dicen nosotros que pudiéramos odiar, ¿no? Un poco parecido a lo que Voltaire en su momento en la Ilustración refería, pero creo que más que nunca en una época tan convulsiva que vivimos políticamente y socialmente hablando, con el contexto de la pandemia que nos define, no podemos soslayarlo, es la constante que tenemos ahí. No quisiera que la libertad de expresión, no quisiéramos, se viera afectada y vulnerada por una voz o que imperara solamente una posición, un criterio. Y creo que estamos viviendo totalmente lo contrario a lo que el juez Holmes de la Suprema Corte en los años 20 decía. Creo que solamente queremos escuchar nuestra voz y queremos que impere nuestra posición. Y en ese sentido, pues creo que estando en un proceso electoral tan importante como este, desde su experiencia, desde la palestra que han ocupado y que ocupan actualmente, pues quisiéramos que nos enriquecieran con sus comentarios, con sus percepciones respecto a este derecho, dentro de los derechos fundamentales, tal vez el más fundamental para una democracia. Así que nuevamente les agradezco su presencia, sean bienvenidas, esta es su casa, el ITESO, la barra, estrategia, y pues les cedo el uso de la voz. Ahora sí que pues cualquiera de las dos que ustedes quieren arrancar, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada más para señalar un poco, la idea de la discusión es que es como una charla de café, así es que vamos a platicar un poco sobre los temas y nos gustaría partir de tres cuestiones, o sea, el planteamiento un poco versa sobre tres cuestiones, ¿no? Un poco a partir del modelo de comunicación política que tenemos en materia electoral, el cual, pues, la primera cuestión, o a lo mejor la conclusión podría ser valorar si ya está agotado, si se necesita eliminar, cambiar y regresar a lo que teníamos antes, o si nada más hay que hacerles algunos ajustes. Pero esto a partir de dos temas que creo que los podemos ver francamente de dos aristas que no solo
María y Claudia son dos de las referencias más importantes, al menos en mi formación dentro de la materia electoral. Y sé que su visión lo va a englobar porque aparte se complementan. María ya fue autoridad electoral y hoy en día está en academia y tiene una visión muy crítica. Claudia ha sido autoridad electoral en todas las facetas posibles, jurisdiccional, local, nacional y demás, pero sé que también tiene una visión muy crítica y un ojo muy puntual para eso. La verdad es que yo muchas veces la felicito después de sus intervenciones del Consejo General porque me gustan muchísimo, es muy clara. Y creo que hay dos temas dentro de este modelo de comunicación que han venido en esta elección a plantear situaciones nuevas, ¿no? Uno es la cuestión de las mañaneras del presidente y los diferentes intentos que ha habido por regularlo, por acotarlo, han emitido medidas cautelares, han resuelto diferentes quejas, han emitido lineamientos. Hoy el Tribunal Justo confirmó unos de los lineamientos que ustedes emitieron y bueno, esto va a ser una constante en las elecciones. Y por el otro lado, justamente el tema de las redes sociales y la libertad de expresión, esto un poco porque sin duda va a ser elemento clave en el proceso electoral, pero también un poco a partir de lo que se dio en Estados Unidos con Donald Trump, la reacción de las redes sociales y la reacción aquí del presidente y ahora del senador Monreal con su propuesta de iniciativa. Entonces, me gusta un poco la discusión versaría sobre eso. Ya creo que ustedes conocen de sobra los temas, además a las dos les gustan mucho estos temas. Entonces, pues les cedo la palabra. No sé quién de ustedes quiere empezar, María, Claudia, y las escuchamos, por favor. A ver, voy. En acuerdo con Claudia, voy. A ver, vamos primero, como decía Jack, el destripador por partes. El modelo de comunicación política, creo yo que es disfuncional, es restrictivo, es antidemocrático. Considera que los ciudadanos que vamos a votar el día de las elecciones somos menores de edad, dejamos nuestra cabecita en nuestra casa y somos fácilmente influenciables. Si en 2007 se consideraba que era malo, o yo consideraba, hubo muchas voces que lo defendieron, que era malo el modelo de comunicación, hemos logrado convertir algo malo en pésimo. Y en gran medida, y esta es una cuestión importante, gracias a la gran imaginación que tienen todos los actores políticos para quejarse. Si era complicado el modelo de comunicación política, se ha hecho verdaderamente mucho más complicado, mucho más restrictivo, gracias a que ha evolucionado de manera brutal por las quejas tan imaginativas que tienen todos los actores políticos. Lo cierto es que hoy, 17 de febrero de 2021, tenemos lo que tenemos, con todas sus leyes, con todas sus restricciones, con todos sus reglamentos, con todas las sentencias que forman todo un corolario y una forma de ver las cosas, y con esas tenemos que caminar hasta junio. Entonces, hablar ahorita de una reforma no es el momento. Si a mí me preguntaran, ¿se tiene que eliminar o reformar? Hombre, no se va a eliminar. Tendríamos que hacer primero un diagnóstico claro de qué es todo lo que hemos ido metiendo en ese modelo de comunicación, y mi propuesta sería que se liberara. Tristemente, en este país, el derecho electoral ha ido evolucionando hacia lo restrictivo. Entonces, diciendo que es pésimo el sistema, me da pavor que a la hora de reformarse acabemos con algo todavía más restrictivo de lo que de por sí ya tenemos. Las preguntas no son sencillas. Habría que ver qué hay que reformar, qué tanto hay que liberar, cómo y quiénes van a ser los actores que van a impulsar esa liberación. Porque los partidos políticos y los actores políticos, tanto los y las políticas, sobre todo cuando están en una candidatura,
les encanta quejarse cuando a ellos se les restringe por cualquier razón, ya bien sea que estén en el gobierno, que sean candidatas o candidatos, pero ellos mismos o ellas mismas meten quejas para pedir que silencien a los otros. Entonces, sí estamos en un tema complicado, yo diría, hay que liberar, y como nos pidieron intervenciones cortas, entonces solamente acabo con una pregunta o con una preocupación. No quisiera que estuviéramos donde estamos, creo que hay que liberar. El problema es cuánto. Hasta llegar a Citizen United, donde cualquier persona física o moral puede comprar a través de una asociación civil todo el tiempo que quiera en los medios y realmente hacer del financiamiento privado el elemento determinante en las elecciones. Yo creo que entre Citizen United y el modelo de comunicación mexicana, viéndolos en términos de blanco y negro, no voy a decir cuál es blanco y cuál es negro, que nuestro auditorio determine. Creo que los dos tienen cosas muy negativas, algunas positivas. Tendríamos que escoger una gama de grises que nos llevara hacia el camino de la liberación, asumiendo que quienes votan son mayores de edad. Y eso suena muy bonito y muy fácil en palabras, sumamente complicado de implementar. Clau. Gracias, Arturo. Bueno, gracias por esta oportunidad. De verdad es muy valiosa y me encanta compartir este foro con María. A veces nos distanciamos mucho de la forma como vemos las cosas. Yo me lo esperaba así. Con Marcos, que fue mi maestro, contigo, Arturo, que pues hemos sido compañeros también de batallas, y con todo el auditorio que nos sigue. Bueno, vamos a ver, modelo de comunicación política y a qué nos estamos refiriendo. Yo creo que nos referimos a una historia muy reciente en México, cuando se transforma en 2007 y se da un gran avance que yo creo que ahí no debemos de claudicar. ¿Y en qué no debemos de claudicar? En la prohibición que existe de que se contraten espacios o se adquieran por otros medios en los medios de comunicación política reconocidos, radio y televisión. ¿Por qué? Porque creo que ahí fue un avance de nuestro sistema, de nuestro modelo, muy adecuado a nuestras condiciones particulares como Estado mexicano, como sociedad mexicana, que es la inversión tan grande que se hacía en este tipo de contrataciones, pero también las inequidades que se generaban, y eso hay que hacernos cargo por el uso de esos recursos y las bonificaciones tan bondadosas que se daban para unos o el seguimiento puntual para unos y respecto de otros. Yo creo que eso no lo debemos derribar. Creo que debe conservarse en nuestro modelo, que debemos seguir trabajando sobre él, porque ha demostrado que el piso se ha generado en mejores condiciones de equidad. Ahí yo no creo que debemos de claudicar. Coincido con María totalmente en que debemos dar un paso de hacia qué modelo que queremos seguir. Y yo creo que aquí, primero, ¿quién lo tiene que hacer? Respondiendo un tanto a la pregunta que dejaba María, es que esa fórmula de que los mismos que hacen las leyes son a los que les aplican, no nos está funcionando y hay que hacernos cargo de ello. Yo creo que debe de ser muy abierto, donde todos, personas políticas, universidades, la sociedad civil, escuchemos las voces, diagnostiquemos y después demos el paso hacia qué modelo queremos seguir. Y ahí voy, ¿no? ¿Qué modelo podríamos plantear? Pues miren, es que yo sí estoy convencida que el modelo que tenemos se ha enfocado en el número de spots, de participaciones que tenemos, y yo creo que eso es lo que se puede cambiar. Yo creo que debemos de revisar cuál debería de ser la mejor manera de informar a la sociedad sobre los distintos temas de la política electoral, que van desde la cultura democrática hasta una pedagogía electoral, pasando obviamente por la comunicación de los objetivos, de las propuestas que las organizaciones que participan en la lucha por el poder pues le van a hacer a la ciudadanía.
que se comprenda ese proceso electoral. Me parece que ahí debemos de focalizar y sin duda coincido, la libertad de expresión es un eje rector en una sociedad democrática. No la podemos derribar. Pero también, y yo creo que aquí hay que ser muy cuidadosos en distinguir, la libertad de expresión, nuestro modelo interamericano, ¿en qué sentido? Pues es que nuestra Constitución recobró algunas limitaciones para ¿quiénes? Para funcionarios, para servidores y servidoras públicas. Y yo creo que ese es un tema que debe prevalecer también respecto de cómo ver la libertad de expresión, porque no se trata de censurar a nadie, lo que se trata es de poner reglas para cuidar que, y creo que el eje rector es la equidad en la contienda electoral, en los procesos electorales. Y eso es muy importante porque el funcionario público, la funcionaria pública, tiene una relevancia pública que puede tener una influencia hacia el electorado, que puede desbalancear las cosas. Entonces, en ese contexto, habrá que entender las limitaciones. Ahora, las limitaciones a todos los derechos fundamentales son válidas, sí, y así está también en nuestro sistema interamericano. ¿Qué tiene que ser? Pues tienen que tener fines con vista al interés público que no se pueden derribar. Deben de ser razonables y deben de ser objetivas y proporcionadas. Sí, proporcionales a lo que se pretende. Entonces, creo que en este tema, no claudicar a la prohibición de contratación y sí fijar límites claros por nuestra propia historia a cómo entender la libertad de expresión respecto de las personas que nos dedicamos al servicio público para resguardar el proceso electoral y la influencia que por sí tiene un servidor público, sobre todo los de alta jerarquía. Me entiendo a quienes ejercen gobierno, quienes ejercen las diputaciones. Entonces, me parece que hacia ahí debemos de ir revisando y puntualizando esta modificación. En esas dos vertientes yo creo que sí va a ser necesario. Hoy no es posible, ahorita el proceso electoral lo tenemos que llevar a cabo con las reglas que están, son las reglas del juego democrático, pero creo que sí, terminando, debemos entrar a una discusión global, a una discusión amplia con todos los actores de la sociedad civil, académica, para poder dar este gran paso. ¿Qué modelo queremos? Modelo democrático, modelo libre, sí, con los cuidados necesarios para no regresar al pasado. ¿Voy? María, sí, adelante. Ya. Bueno, primero quiero pedir una disculpa porque me aceleré tanto en responder que ni siquiera saludé, ni siquiera agradecí, ni siquiera nada. O sea, una perfecta majadera. Lamento mucho, desde luego, con quienes me invitaron y desde luego con todos los que nos escuchan. De verdad agradezco al ITESO, a mi amigo Marcos del Rosario, a Arturo y por supuesto siempre ha sido un placer compartir mesas con Claudia porque siempre, no siempre estamos paradas en el mismo lugar, pero siempre nos escuchamos y siempre nos respetamos y la verdad eso yo lo agradezco muchísimo. Habiendo hecho los saludos, quisiera saludar a Bernardo, el miembro honorario más importante de Estrategia que ha venido por allá a presentarse. Ahorita se nos escondió, pero desde luego el más importante de quienes están en pantalla. A ver, yo coincido con Claudia en que el acceso a los medios tiene que buscar equilibrios. No sé honestamente si el único equilibrio es la prohibición total de compra o se podría encontrar un sistema híbrido. Mi preocupación fundamental es cuando a través de sentencias se determinó que los jueces y las autoridades electorales, ahora lo hace desde la administrativa hasta la jurisdiccional, podían juzgar todos y cada uno de los dichos e inclusive los gestos de todos y cada una de las formas de comunicación en campaña. Lo mismo en radio, en televisión,
en espectaculares, en mítines políticos. Ese es el corazón de mi crítica. Ese es donde creo que ahí nos tratan como menores de edad, a todo el público en general, y además es donde más abusos se dan y donde más desgaste de la autoridad hay. Entonces, creo que esa es una preocupación muy importante. Con lo que planteamos respecto a los funcionarios, a ver, ahí hay que entender de qué pasado venimos, y el pasado no es de este siglo, el pasado es del pasado hegemónico, en donde no había fronteras entre el gobierno, que estuvo 71 años, y el partido en el gobierno. Y los recursos económicos, culturales, simbólicos, eran utilizados de manera intercambiable y no había manera de distinguir dónde empezaba el gobierno en competencia y dónde estaba el presidente y dónde estaban los gobernadores. Eso nos ha llevado a una posición muy puritana, muy puritana, respecto a que alguien que ganó su puesto de elección popular a través de elecciones, una vez que llega al poder no puede hacer política por su partido. Entiendo que es muy polémico lo que estoy diciendo, pero creo que nos hemos pasado de la raya en las reglas, pero en los hechos todos los funcionarios y todos los políticos se pasan de la raya. Y el ejemplo más claro son las mañaneras, para entrar a su segunda pregunta. Voy a usar aquí un dicho también popular, dicho con todo respeto, aunque es un dicho un poco respetuoso. No es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿sí? El modelo restrictivo de comunicación social respecto a lo que pueden y no pueden decir los funcionarios y cómo lo pueden y cómo no lo pueden decir, fue inventado gracias a las quejas de López Obrador en 2007. Y ahora que ya está del lado del cantinero, le parece muy desagradable que alguien lo quiera callar. Recordemos que ese modelo de comunicación nació porque él quiso acallar a Vicente Fox. Y se estableció toda esta parafernalia ideológica, discursiva, legal, de restricción de los funcionarios a hacer campaña a favor de su partido. Volvemos otra vez a las comparaciones. En Estados Unidos, no solo cuando se reelige, el presidente toma el avión presidencial, el Air Force One, y va a hacer campaña a su favor o a favor del candidato de su partido, cuando ya no está corriendo él por la reelección. ¿Cuáles son las diferencias? La primera es que cuando vuela en el Air Force One, el partido es el que paga el costo que tiene volar en el avión presidencial. ¿Por qué usa el avión presidencial? Por cuestiones de seguridad. Pero aquí ya nos dimos de pureza y no hay baños de pureza y no existe el avión presidencial. Yo creo que nos ha salido muy caro que no exista el avión presidencial. Entonces, tendríamos que empezar a ver con un poquito de más naturalidad los cargos de elección popular y cómo el funcionario no puede dejar de ser hombre de su partido. Esto no quiere decir que no gobierne para todos, los que votaron por él y los que no votaron por él, y que no tenga respeto por la oposición, porque si bien es cierto que un funcionario tiene mayor exposición, también eso puede funcionar en su contra. Es decir, es mucho más fácil criticar a alguien que está siendo gobernante o que ha sido gobernante que a alguien desconocido que no podemos decir si va a ser bueno o malo. Decía mi abuela, y el dicho es muy sabio, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Creo que hemos hecho un modelo de comunicación de extremos y tendríamos que encontrar posturas mucho más equilibradas que tiendan a la liberalización sin llegar, desde luego, al Citizen United, donde poderoso caballero es don dinero y es el que manda por encima de cualquier otra cosa en una elección.
tanto en financiamiento de campañas como en financiamiento de la publicidad. Creo que ahora es mi turno. Bueno, a ver, yo quiero situar ahora esto. A ver, entendiendo que el modelo contiene limitaciones, voy a plantear esto. Una de las condiciones que para que nuestro país pudiera caminar por la senda de la democratización fue precisamente tener como eje rector la equidad en la competencia política. Nuestra historia nos demostraba que había muchas cuestiones que desbalanceaban y que daban mayores ventajas, incluso ventajas al partido de gobierno que a otros. Entonces, pasamos por esto y el primer paso que se dio fue lograr una autonomía e independencia de la autoridad que organiza las elecciones, IFE antes, INE ahora. Pero en términos del modelo de comunicación política, creo que hay dos reflexiones grandes. 41 constitucional en respecto a limitaciones y el 134 constitucional respecto de otras limitaciones. Y esto nos lleva al tema que estamos tratando. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque aquí hay una combinación de factores, pues llevamos más de 13 años que se adicionó el 134 y todavía no tenemos una ley reglamentaria. Y lo que sí tenemos es una obligación, las autoridades electorales, como lo decía bien María, de aplicar e interpretar, ¿no? Una aplicación directa de la Constitución, de cómo entender esas restricciones a los servidores públicos y cómo entender las restricciones de la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas electorales y sus respectivas excepciones. Entonces, ahí vamos con un primer paso. Y aquí es donde entramos, pues sí, a este tema que hoy nos tiene parados, que son las conferencias de prensa matutinas que lleva a cabo como un modelo de comunicación hacia la ciudadanía por parte del gobierno actual. Desde esa posición es que debemos y tenemos que apreciar cómo el derecho a la libre manifestación de ideas puede alcanzar rumbos tan variados y puede ser también como que cambien las reglas del juego que establecimos en la Constitución para la comunicación del quehacer del gobierno. Pero yo creo que aquí sí tenemos que distinguir claramente de lo que es la censura y otra cosa es las restricciones constitucionales. Claro. Ninguna autoridad nos pronunciamos previamente, ninguna autoridad. Todo es sobre la base de los reclamos que posteriormente se hacen por el rebase a esas limitaciones constitucionales. Eso es importante porque no actuamos, la censura previa implica eso, una ex ante y no ex después. Entonces, mientras que la restricción o la limitación constitucional, lo que nos exige es que la conducta esté regulada y que pueda haber una posible posterior responsabilidad frente a el rebase de esa restricción o de ese límite. Y aquí es bien claro lo que tenemos. Como bien lo dice María, sí es cierto. Lamentablemente nuestro sistema, y todavía lo seguimos arrancando, pero podemos ver todo lo histórico y así es, los partidos políticos como entes de interés público se quejan ahorita de una conducta, pero hacen exactamente lo mismo y entonces otro partido político viene y se queja de la conducta. Esto quiere decir, y aquí la pregunta es, ¿hasta dónde está el compromiso democrático de seguir las reglas del juego y las limitaciones constitucionales que nos pusimos? Porque ese es un consenso constitucional. Pero lo que es, no de hoy, sino de siempre, es alguien me impugna, hace el otro alguien que me impugnó, yo lo impugno a él, y es unir y venir, y ahí es donde entra la aplicación y la interpretación de los criterios de cómo debe entenderse la libertad de expresión. Y la libertad de expresión, y aquí yo sé que voy a ser provocadora, porque en la academia se discute esto, pero así también lo ha dicho quien lo interpreta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿los partidos políticos tienen libertad de expresión? A mí me parece que no hemos logrado distinguir que
Los derechos fundamentales son para personas físicas, para individuos, para personas de carne y hueso. Y lo que ha ampliado en la interpretación es a los integrantes de las personas morales, pero no de las personas morales. Esa es una jurisprudencia muy clara de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al parecer se nos ha olvidado. Y me parece que esto es relevante porque los partidos políticos como personas jurídicas, como entes morales, tienen una responsabilidad democrática muy seria de seguir las reglas del juego. Y las limitaciones a los derechos humanos están hacia las personas que los integran y también la protección de los derechos humanos. Ese es un tema muy discutido. Yo sé que siempre que lo planteo, reviran, pero yo estoy convencida de que debe ser así. Esa distinción es muy válida. Y por el otro lado, pues los servidores públicos y las servidoras públicas, y también hay una jurisprudencia ya muy clara de la Corte Interamericana del deber de cuidado en su discurso. Porque si bien es cierto que existe libertad de expresión, también existe y está alineado con las reglas democráticas el deber de cuidado que tienen los servidores públicos por la relevancia pública que tienen de circunscribirse a las reglas del juego y a las limitaciones que están en el modelo. Entonces, si nosotros podemos distinguir eso, pues yo creo que claramente la revisión posterior se hace conforme a las reglas que tenemos de la forma de conducirse de las y los servidores públicos dentro del modelo democrático. Entonces, yo creo que logrando esta distinción, y aquí es un tema que si bien desde la autoridad electoral nosotros hicimos un llamado en una tutela inhibitoria, porque existe la restricción constitucional, el límite constitucional, y lo hicimos y lo recordamos a las y los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, me parece importante que eso lo estemos recalcando, que eso y va a ser definido y tiene que ser definido pronto cómo vamos a entender estas conferencias matutinas de la presidencia, porque por lo menos la autoridad jurisdiccional que resolvió el fondo ya distinguió y dijo, claro que tiene unas cualidades que pueden encuadrar una parte en lo que es propaganda gubernamental, y esas están prohibidas. Así está el modelo. Y otra parte es un ejercicio periodístico, y ahí entra la prudencia en el discurso de los servidores públicos como personas de relevancia pública. Porque las palabras de un servidor y una servidora pública, si bien son desde la ciudadanía, tienen una relevancia para las personas. Y ahí después entraré en mi siguiente participación, porque hay un punto de coincidencia que tengo con María. Las y los ciudadanos, pues también tenemos una responsabilidad y sabemos discernir, pero eso lo dejo para otro momento. A ver, no puedo estar más de acuerdo con Claudia. Y creo que tenemos varios puntos de coincidencia que son muy importantes. Y por eso empecé diciendo, discutir ahorita, 17 de febrero, si se debe cambiar la ley, es un poco ocioso, porque sabemos que no la podemos cambiar, por lo menos hasta que pase el proceso electoral. Entiendo que es una forma en la que nos provocaron Arturo y Marcos y me parece maravillosa. Hoy por hoy la ley se tiene que cumplir y se tiene que cumplir el 134, que no ha sido reglamentado por los partidos políticos, no por un olvido, sino porque ellos mismos no han querido hacerlo, porque saben que no les conviene. Yo creo que de pocas reformas constitucionales se han arrepentido tanto. Yo creo que inclusive antes de que estuviera ya en el diario oficial, ya estaban arrepentidos. Y todos, de todos los colores, de todos los sabores. Coincido también con Claudia, que no podemos hablar propiamente de libertad de expresión de los partidos políticos como podemos hablar de la libertad de expresión de los individuos, ¿sí? Los derechos fundamentales están hechos para proteger a individuos
intrínsecamente vulnerables frente al poder del Estado, y así lo tenemos que entender. Los partidos políticos, lejos de ser personitas débiles y vulnerables a punto de morir, en México sobre todo son instituciones poderosísimas que las hemos reforzado, y yo creo que bien. A mí ni siquiera, en fin, otro día podemos discutir si estamos en una partidocracia o no en una partidocracia y cuáles son las consecuencias, pero en muchos otros foros también he dicho, nos pueden no gustar los partidos que tenemos, pero peor estaríamos sin partidos. Los partidos políticos como organizaciones fuertes y reforzadas por el Estado, y me hago cargo de lo que significa lo que estoy diciendo, son elemento fundamental para la democracia, y por tanto no podemos al mismo tiempo decir que queremos partidos fuertes, que el artículo 41 les da una condición de privilegio, por eso tienen prerrogativas, adquieren el privilegio de organizar la vida político-electoral de un país a cambio de una serie de obligaciones. Tampoco nos asuste la palabra privilegio, no quiero decir que uno tenga una ley distinta que la otra, pero ciertamente están en condiciones especiales para organizar las elecciones. Bueno, no organizan las elecciones, pues para darle coherencia a las opciones electorales. Y otra cosa es decir que el discurso político no tenga límites. Por supuesto que tiene límites. No hay derecho que no tenga límites. El problema es cuando hemos abusado de la manera en la que en México se ha abusado de las restricciones, en donde los propios actores le piden todos los días. No me dejará mentir Claudia, prácticamente diario se resuelven quejas, y diario es diario, de lunes a domingo, se resuelven quejas donde el partido A se queja de que el partido B le sacó la lengua, el C se enoja porque le sacó una zancadilla por debajo de la mesa, el D se queja con el A, y así nos las pasamos todo el proceso electoral, entre otras cosas, porque las quejas que tienen que ver con el discurso político son sumamente rentables para ganar tiempo y espacio en los medios. Porque si no me dan la razón, me quejo de que me están reprimiendo. Si me dan la razón, pues entonces el partido contrario se va a quejar de que la autoridad está siendo imparcial. Y este juego de hiperjudicialización, de revisión de la autoridad, del discurso, y por supuesto que coincido también con Claudia, esto siempre es ex post, lo que nos está llevando es a un mayor debilitamiento de la cultura política, a una convicción de que la democracia no sirve y que la autoridad es inútil. Y eso está, estoy convencida, debilitando nuestra democracia en lugar de fortalecerla. Creo que Claudia hace rato dijo, como muy de pasadita, no hay democracia sin convicción democrática. Creo que los actores tienen una muy bajita convicción democrática. Les gusta participar en el proceso electoral, sí, solo sí, ganan los pleitos, digamos, judiciales, o, por supuesto, la elección, que es el premio final. Aquí, nada más si me permiten, y un poco con el ánimo de polemizar en lo que dicen, creo que algo importante es cómo estamos enfrentando, o sea, las dos han mencionado, ¿no? Pues estas son las reglas que tenemos, ¿no? Nos gustarían otras, probablemente sí, pero esto es lo que hay. Y la primera regla en democracia es respetar las reglas, o sea, eso es algo básico. Pero ¿cómo lo estamos viendo? Yo les voy a decir una precisión que tengo. Me parece que en muchos sentidos estamos siendo muy laxos en el respeto a las reglas. La verdad es que
a lo mejor Claudia no lo puede decir, pero María sí lo puede decir y yo sí lo puedo decir. El INE regula y detiene y emite medidas cautelares y demás, y el tribunal dice todo pase, ¿no? Y vamos, pueden hacer absolutamente todo y pueden decir y pueden hacer, y la verdad es que yo lo que estoy viendo es que, pues por un lado está nuestra normativa, las reglas que están muy bien, pero por el otro lado está que vemos que están haciendo todo lo contrario. No sé ahí cómo lo vean desde esa perspectiva, o sea, ¿qué tanto estas reglas tan activas los partidos políticos, como decía María, lo están haciendo, o sea, las respetan, que las cumple el otro, pero yo no, ¿no? Bueno, aquí voy a decir algo que no es nuevo en mi voz porque lo he expresado al momento de resolver quejas. Y es esto, a ver, nuestro modelo distingue etapas en el proceso electoral. Y entre las 3 etapas que me interesa, o 4 distinguir es 1, precampaña, 2, intercampaña, 3, campaña y 4, periodo de reflexión, que se le haya más. Bueno, para eso define o de manera sistemática dice qué se puede hacer en cada uno. Precampaña, pues posicionar cuál es el proceso de selección interna, quiénes son las personas a las que se van a dirigir a los militantes o simpatizantes de un partido político, etc. Intercampaña dice propaganda genérica, y que vamos a entender por genérica, pues quién es el partido, qué hace el partido, invita al partido porque tiene cierta ideología. Campaña, posicionar a las personas que van a contender en la elección, para la jornada electoral, y qué están proponiendo, cuáles son sus plataformas, el partido que propone y ellos que abanderan junto con el partido, ¿no? Y reflexión, el mutis, para que nosotros reflexionemos. Si lo vemos así, tendríamos que encontrar un sentido en esa medida de la comunicación política. Hoy, en este proceso particularmente, se ha dicho que en el concepto propaganda política, mientras no se llame expresamente a votar por alguien o por un partido, todo se vale. Y se abrió este espacio. Antes no era así. Hay criterios que sí distinguían y que decían, no puedes hacer ni a favor ni en contra un proselitismo implícito. Pero hoy la regla es así, por eso ustedes ven hoy en los promocionales que, pues, propiamente ya están a favor, en contra, en un contexto histórico, e implícitamente en algún momento la sala regional especializada lo dijo, pues con un proselitismo a favor o en contra de ciertas fuerzas políticas. Cambió la regla, así está, hoy se puede. Yo creería que la prerrogativa de radio y televisión debería atender a las finalidades de cada etapa. Sin embargo, creo que como autoridad, sobre todo administrativa, pues debemos de seguir la directriz que desde la interpretación constitucional se ha dado, pues también para dar las mismas posibilidades a los contendientes, ¿no? Ese es un tema relevante que creo que se debe de puntualizar hacia dónde vamos, y a lo mejor en la interpretación, pues ahí ya está un punto de hacia dónde queremos ir. Y también se puede hacer, nada más que sí debe de quedar la regla muy clara, porque justo como no hay claridad, pues siempre le jugamos a los límites, unos y otros, y aquí es importante, y voy a recobrar algo, la percepción que de las autoridades se tiene por parte de la ciudadanía frente a reglas duras que están en la Constitución, ¿no? O que están en la legislación. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué las autoridades no lo siguen? No, bueno, pues es que se ha dado un mayor margen, ¿no? Y lo hemos seguido. Pero ese es un tema y yo creo que eso hay que recuperarlo. Pasando el proceso es hacia dónde vamos y qué directriz constitucional vamos a seguir en la interpretación para poder generar esta situación de confianza frente a la ciudadanía de que las autoridades estamos siguiendo un modelo más libre, más libertario o más restrictivo como el que tenemos en nuestra Constitución y en las leyes. Y luego, creo que aquí voy a pasar. Nuestro modelo se hace cargo de radio y televisión, y la pregunta que ustedes nos ponen en redes sociales, pues es, en todas las redes sociales es muy provocadora, ¿no? Porque es un tema muy complejo,
que, para decirlo rápido, pues va a requerir de una discusión muy global en la que el tema, la relación público-privado, el interés general contra el interés particular, la libre empresa contra la rectoría del Estado, pues va a encontrar nuevos derroteros, sin duda. Entre ellos, pues focalizar la responsabilidad del consumidor de la información, la ciudadanía, las y los ciudadanos, de analizar, de verificar y de compartir o no las noticias, los datos, las imágenes o la información que reciba, cualquier información que reciba. Y es que aquí no soy ajena a que ya se han presentado pues iniciativas para regular este medio de comunicación que ha sido muy útil y muy inmediato para la ciudadanía. De verdad que es un tema que tenemos que revisar si es conveniente regularlo o si también tenemos que apostar a esta responsabilidad de la ciudadanía de qué consume, qué comparte, cómo lo consume para poder estar informado, porque ha sido un canal magnífico de comunicación, de reacción, de información y de todo, pero en todo, en lo que es cierto y en las noticias falsas, que ahora es un tema que nos ha estado ocupando pues en nuestros países democráticos. Creo que ahí es un punto en el que tenemos que reflexionar y que hoy por hoy pues las autoridades también nos encontramos inmersas en revisar ese tipo de asuntos, porque la comunicación política se da, y ahora en tiempos de pandemia, pues principalmente por las redes sociales. Y las reglas y las prohibiciones, los límites a los derechos, a la libertad de expresión, pues los hemos seguido en la misma medida en la comunicación en redes sociales. Tuvimos un asunto muy claro en el que no se dictó la procedencia de una medida cautelar, después la sala dijo que ese promocional era ilegal y lo ordenamos bajar también de redes sociales, porque el contenido, cuando no se adecua a las normas constitucionales o legales, el medio no interesa. El contenido, si está alejado y ya se dijo por parte de una autoridad que es ilegal, pues evidentemente creemos, y así lo sostuvimos, no puede ser difundido por ningún medio de comunicación social porque no se adecua a las reglas. Entonces, creo que ese es un tema que también hoy por hoy estamos operando con mayor libertad, entendiendo cuál es la dinámica de las redes sociales y que se necesita también un acto volitivo de nosotras y de nosotros para entrar a esas redes sociales cuando es orgánico, cuando no es pagado, porque cuando es pagado, pues entra a otra lógica también. Ya estoy de regreso, se me había ido la luz, nada más que no me dejan prender mi video. Por ahí si me dan chance el administrador. Listo. Me tocó el apagón a María. Listo. Me tocó el apagón, la verdad es que me ha tocado todos los días de esta semana, por lo menos entre 2 y 3 horas. Ya le había yo platicado a Arturo que esto podía suceder. A ver, de lo que escuché no puedo estar más de acuerdo con Claudia. Sí tenemos un problema. Nos dice Arturo hoy, las autoridades son más laxas. Yo diría que es peor, las autoridades dan bandazos y entonces es mucho más difícil. Y recuerdo mi época de consejera, había resoluciones que decíamos seguro van a confirmar y de pronto revocaban. O esto no hay manera de que pase y sí pasaba. Entonces, sí es muy complicado la falta de consistencia, porque además ni siquiera es que diga uno, hay una tendencia clara en donde primero se restringió y ahora todo es hacia liberalizar. Yo creo que podemos hacer como crítica y es diciendo que hay en gran medida falta de consistencia. Las redes, la verdad, es un tema súper complicado que ya no sé si vamos a tener posibilidad de entrar a él. Y creo que sí hay que preocuparnos por qué es lo que se puede o no se puede regular de las redes
Y creo que lo que vemos en las redes es lo menos preocupante. La manipulación real de las elecciones al estilo Cambridge Analytics es a través de lo que no se ve en las redes, a través de la manipulación de los mensajes preseleccionados que le llegan a la gente vía WhatsApp, vía Facebook, vía que incluye fake news, que incluye atemorizaciones, que incluye, y esa es la parte más complicada que nos plantea un reto monumental en el mundo, en donde no hemos podido decidir qué parte tiene que tener regulación estatal, qué parte debe tener autorregulación y qué parte debe tener regulación societal. Y si no pensamos que en la aproximación a las redes necesitamos una buena combinación, y está re fácil para mí decir una buena combinación, o sea, es casi verdad de perogrullo, entre la regulación estatal, la autorregulación y la regulación societal, no vamos a poder avanzar, porque además aquí tienes el tema de lo que se hace en el ámbito nacional y el alcance del derecho nacional y lo que se tiene que hacer en el acuerdo internacional, donde los jugadores privados adquieren una relevancia que nunca antes habían tenido. Yo creo que es muy cierto lo que dice María. Tenemos que revisar desde esos tres ángulos lo que se quiere, pero me parece que como en toda democracia, un interés privado nunca puede prevalecer sobre el público y creo que ese es un eje rector el que debe seguir este análisis y este enfoque globalizado que se haga. Y yo quiero, como ya estamos sobre el tiempo, cerrar quizá con una idea y me parece que tenemos que tener presente esto. Para mí, la democracia es un acuerdo de convivencia. Ese acuerdo de convivencia se encuentra en el pacto social que hicimos a través de las reglas constitucionales. Dice María que se han arrepentido, pero yo creo que han impulsado mucho y han sido benéficas para muchas cosas. Pero ahí está el pacto social, en la Carta Magna y en las leyes que han derivado de ellas. Un compromiso que hicimos de todos y de todas, a favor de todos y de todas. Eso es lo que no debemos olvidar. Desafortunadamente, como sucede proceso a proceso y encontramos muchas ventanas de oportunidad, la simulación, el abuso del derecho o el fraude a la ley son prácticas que encontramos de manera cotidiana y que a veces hasta resultan ser una tendencia, ¿no? En las propias elecciones. Pero yo sí creo que hay que decirlo con todas sus letras. En esta elección vamos a ver qué tan demócratas son en verdad todas y todos y cada uno de los actores de la contienda. Cualquier abuso en ese sentido no será solamente una conducta éticamente reprobable, sino una absoluta traición a la democracia y a la propia sociedad y a nuestro pacto social. La versión de la democracia, la versión corrupta, es demagogia. Y yo creo que de ahí debemos apartarnos. Nosotros debemos de tener ese comportamiento democrático que nos exige no solo a los servidores y servidoras públicas, sino a la sociedad en su conjunto y, por supuesto, a los partidos políticos como entes de interés público tan relevantes y, reitero, tan relevantes e importantes para una democracia. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Claudia. La verdad es que muy claras las dos, contundentes como siempre suelen ser. Me gustaría que Marcos nos diera un comentario final, una conclusión para acabar. Yo sé que el tema da para discutir mucho más. Podríamos estar aquí días y días y días, pero bueno, también hay que, las cosas tienen que concluir, ¿no? Entonces, Marcos. No nos alcanza la luz. También. Unas cosas por otra, que llama María, ¿no? Estás en un lugar excepcional,
y pues tenía que ver algo negativo, ¿no? El tema de la luz creo que nos está afectando a varias entidades, pero nos ha podido, al menos hemos podido sacar el evento hasta el momento. A ver, yo creo que hay muchas cosas, nuevamente agradecido con ustedes por la pues, participación. Creo que me quedo con muchas ideas. Al final de cuentas, hoy en día, lo referían ambas, el tema del contenido es un aspecto mucho más importante que el medio, ¿no? O el canal por el cual se está emitiendo ese comunicado, ese mensaje, el contenido tal cual. Y eso es lo que puede generar una afectación o puede exponenciar un legítimo ejercicio de libertad de expresión. Pero creo que al final de cuentas, el modelo de comunicación política, y ahí sí coincido con la referencia inicial, parecía que tendría que actualizarse, ¿no? Si no lo queremos decir que se ha agotado, que es disfuncional, me gustó lo que decía María, al menos tendría que contemplar normativamente hablando esta realidad. Porque creo que es mucho más enfático a veces, o al menos los que estamos afuera lo entendemos así, que el medio, ¿no? Si es un medio de comunicación masiva conforme a la reglamentación o son redes, y son redes es otro tratamiento, ¿no? Lo que tú dices, Claudia, es esencial, el contenido, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Me parece que en ese sentido sí tendríamos que plantear un debate, obviamente después del proceso electoral, de las elecciones, en dos sentidos, ¿no? ¿Qué tan pertinente sigue siendo, qué tan pertinente y oportuno, proporcional y racional la restricción del artículo 41 de cara al contexto que estamos viviendo? Yo ahí sí me decanto y claro, respeto la postura que Claudia evidentemente, un poco más por lo que dice María. Yo estuve en contra desde el 2007 y ahora mucho más, ¿no? Me parece que sí, esta restricción del 41 es totalmente contraria a la democracia. No solamente va direccionada a las autoridades, que hay en ese lado, te entiendo, Claudio, y me parece que está muy bien, ¿no? Creo que las autoridades, por el papel que cumplen, tienen que cumplir una función de neutralidad, objetividad, imparcialidad, y esas restricciones tienen que prevalecer, pero los ciudadanos y las ciudadanas no podemos intervenir en el debate electoral. Pareciera que solamente los partidos, las candidatas y los candidatos son los que tienen que estar en esa deliberación, lo cual, pues, una democracia, la propia Corte Interamericana ha dicho, es de todos, ¿no? Y algo que dijiste, Claudio, y que también hizo énfasis María, el tema de la propaganda gubernamental que está en el 134, creo que es la constante en este proceso electoral, más que nunca, y cómo se echa de menos una ley reglamentaria que tú decías, Claudia, desde, bueno, yo me acuerdo que entré por ahí 2011 al tribunal y ya se hablaba de una ley reglamentaria, de la importancia de, y bueno, no sé si es conveniente que no se haga esa ley, es una omisión como que todo el mundo dice es importante la ley, pero la omisión legislativa sigue, es una omisión constitucional y legislativa, y vemos que todo se deja a la actuación interpretativa por parte del Tribunal Electoral. Entonces, si bien es cierto que ha maximizado lo más posible, sí es necesaria una ley reglamentaria que ponga las reglas claras y dé certeza a lo que es. No estuviéramos, si hubiera una ley, no estaríamos hablando si las mañaneras tienen un contenido de, otro contenido de, o sea, eso parece esquizofrénico, ¿no? Porque en qué momento es propaganda, en qué momento es un ejercicio periodístico, en qué momento es libertad de expresión del Ejecutivo, que la tiene eminentemente como cualquier persona, pero tampoco podemos diseccionarlo. Entonces creo que la ley reglamentaria solventaría muchas cosas, no la tenemos, pues, entonces con lo que hay, ¿no? Y coincido con ustedes dos. Y no sé qué tanto, ya no nos da el tiempo, pero me quedo con esta idea de que el principio de la equidad de la contienda, paradójicamente, que es nuestro principio rector en buena medida, qué tanto inhibe el crecimiento de otros principios y otras libertades, ¿no? Es decir, en aras de la libertad, digo, de la equidad de la contienda, a veces restringimos otras cosas que no sé si hoy por hoy, no estoy diciendo que no se respete la equidad de contienda, pero hacer la verdadera rajatabla
me parece que ahoga otros principios, otras libertades, no lo sé, pero eso daría para otra discusión, como siempre clarísimas y con su mensaje muy elocuente, muy claro. Y María, te fuiste directo porque claro, pues así siempre debe ser los debates, no te preocupes si no dijiste que no saludaste, no pasa nada, esta es tu casa y bienvenida. Claudia, como siempre un placer, y mi querido Arturo, pues bueno, celebro que hagamos este ejercicio en conjunto, y qué mejor que arrancar este seminario con estas dos grandes personalidades. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Marcos. Pues la idea es realmente abrir debate, abrir espacios de análisis, de reflexión, de calidad, serios, con crítica constructiva siempre. Y bueno, habrá de estos muchos más. El próximo será el 17 de marzo. Hablaremos sobre cómo mejorar la calidad de la representación a puesto de ciertos debates que se han dado en las elecciones, y les agradezco muchísimo por acompañarnos y por inaugurar este nuevo espacio que llevaremos a cabo el ITESO, la Barra Mexicana de Abogados y Estrategia Electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Encantada. Un gusto, como siempre. Gracias. Buenas noches.